Nova, Walter, mil gracias por esta invitación a la muñeca. Un abrazo, feliz día. Y para todos un gran abrazo que poder volver a encontrarnos, a verles. Ahorita que estábamos riendo, recordaba cómo es el ADN de este equipo de gozo, de paz, de coinonía, que ese es uno de los grandes refrigerios que tanto necesitamos. Y muy contento, muy honrado por cuando Walter me pidió el favor de compartir. Y pues siempre en las congregaciones, en las familias, en las empresas estamos llenos de retos cada día, ¿no? De todo lo que queremos hacer y Dios nos ha venido guiando en un estudio que siempre me cautiva mucho, es estudiar los dos primeros capítulos de Génesis. Siempre Dios me lleva frecuentemente a ese estudio, a esa reflexión. Entonces, empezamos a estudiar algunos principios de Génesis y empecé con el principio de cómo todo proviene de Dios. Dice Génesis 1 que Él fue el que creó los cielos y la tierra. En el principio es Él, en el fin Él es el fin y el principio de todo. Pero luego todo estaba desordenado y vacío y Dios dice que Él puso todo en orden. La tierra estaba desordenada y vacía. Entonces, uno de los primeros principios en la vida con Dios es que Él quiere poner toda nuestra vida absolutamente en orden. Luego dice que hubo la luz, entonces viene el principio de la claridad del Señor Jesús, que es la luz, nos trae luz a nuestras vidas. Y luego viene el principio de que Él separa a la tierra, de la tierra seca, de las aguas. Siempre hay que separar cosas que para cumplir un propósito. Está el principio, es aprender a dar nombres a las cosas. Eso fue el principio de la fe que Abraham entendió, que Dios llama a las cosas que no son como si fuesen. Entonces, eso es un gran principio. Y hoy quería compartir con ustedes el principio de la productividad, que es la palabra que más se repite en el inicio de la Biblia. Todo lo que Dios creó produjo, todo lo que Dios creó, dice era bueno, y cuando uno estudia qué significa ser bueno, es que fue creado para un propósito específico. Entonces, lo que más hemos estado enseñando a la congregación es el principio de la productividad, ser personas productivas. Y ser productivo, en la siguiente imagen dice que es ser útil y provechoso. Eso es ser productivo en la vida. Y creo, eh, tengo un principio en mi vida que aprendí de su preciosa palabra y es que desde que Dios nos formó en el vientre de nuestras madres, nos formó con un propósito eterno que hay que descubrirlo y en el cual debemos encaminarnos. Pablo dice que Dios nos creó ya unas obras para que caminemos en ellas y el Salmo 139 dice que nosotros, Dios puso todas las cosas que estaban escritas en el libro sin faltar ninguna de ellas. Entonces eso nos da un destino, los brazos de Dios nos reciben, aunque padre y madre nos dejen, Él siempre nos recogerá. Entonces yo creo que nosotros como seres humanos y más como hijos de Dios e hijas de Dios, necesitamos ser útiles y provechosos. Eso yo creo que es el verdadero propósito y destino en nuestra vida. Eso es lo que nos va a dar una claridad, nos va a dar un enfoque, todos los hombres y mujeres de Dios que están en la Biblia encontraron un destino, Dios los llama, Dios se presenta, aún a algunos les da a los padres el propósito por el cual les va a traer sus hijos. Uno de los diseños lindos de las familias hebreas es que antes de que el hijo o la hija nacieran, ellos les marcaban con un nombre para cumplir ese propósito y el nombre marcaba el destino claro, cómo Dios nos iba a utilizar. Creo que ese es el todo de nuestra vida. El Señor Jesús dice que en la parábola de los talentos, muy bien, siervo fiel, o sea, ese siervo fiel fue un siervo útil, un siervo que fue provechoso en las de Dios.
Entonces, el primer texto que está ahí en Génesis 1:11 dice, después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol que dé fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra y fue así. Entonces, esta primera ocasión nos da la introducción de lo que significa ser productivos y yo creo que la productividad tiene que ver con una persona que reverdece, o sea, muchas personas en su vida productiva dicen, no, definitivamente esto se me secó, o emocionalmente me siento seco, no tengo opción. Eso es una de las muestras de que estamos siendo improductivos. Por eso cuando Isaac bendice a Jacob, lo primero que Isaac le dice a Jacob en la bendición es que Dios te bendiga, que Jehová te bendiga con el rocío del cielo. Y una de las bendiciones de Deuteronomio 28 es que habrá lluvia temprana y tardía. ¿Por qué? Porque ese reverdecer en nuestra vida solo depende del cielo. Es del cielo. Ahorita Walter decía, nuestra economía depende del cielo. Sí, el reverdecer, el ser productivos, tiene que ver con el cielo, con qué nos está haciendo reverdecer. Entonces, la pregunta es, ¿hay algunas áreas en nuestra vida que sentimos que se está secando, que no hay una productividad y que no está dando fruto? Que más adelante, cuando Dios crea a Adán y Eva, lo primero que les dice es que los bendice y les dice que se fructifiquen. ¿Por qué? Porque es lo que Dios estipuló en este primer texto de la productividad. Ahora, aquí comienza también otro principio muy lindo, y es el principio que se da fruto según el género, según la semilla. Esto es algo muy importante, aún en contradecir la teoría de las especies, de la evolución, donde cada cosa da su fruto. O sea, no hay una evolución de que tiene una semilla menor para llegar desde un chimpancé a llegar a ser un hombre. No, Dios nos creó y todo lo que Dios lo creó fue con semillas. Es más adelante hay una instrucción bíblica al pueblo de Israel de que no tenían que mezclar las semillas. ¿Y por qué no tenían que mezclar las semillas? Porque Dios nos creó productivos. Entonces, esa primer palabra en el siguiente presentación dice, esa primera palabra que dice que produzca, que todo lo que Dios mandó produzca, es la palabra de she, porque hay tres palabras diferentes que tienen que ver con productividad, pero tienen tres significados muy diferentes en el hebreo. Entonces, aquí en el verso 11, esa palabra cuando dice Dios que la tierra produzca y que haya hierba verde que produzca y que sea conforme al fruto y que conforme al género y conforme a la semilla de cada fruto, tiene que ver con la palabra de che. ¿Y que en qué dirección va? Significa brotar, dar a luz y primavera. Es básicamente eso. O sea, brotar significa que nosotros debemos estar dispuestos a brotar cosas nuevas. Yo creo que una de las cosas por las que el mundo entero está sufriendo es porque no brotan cosas nuevas. Cuando una persona llega a un nivel de estancamiento, tiene que brotar. Es más, por ejemplo, la historia de Isaac, Dios le manda una tierra y él tiene que destapar unos pozos que su padre Abraham había ya, él los tuvo que volver a destapar para que brotara nuevamente el agua que tanto necesitaban. Entonces creo que parte de esto que Dios nos está guiando en este tiempo es, bueno, ¿cómo hacemos brotar? Nunca se nos olvida, yo no sé si a todos, ese tema del frijolito con el algodón en un vaso y que con agua, y entonces el proceso era que lo veíamos brotar y bueno, algunos se nos ahogaba el frijol y resulta que nunca brotó. Y eso tiene que ver con muchas cosas que de pronto hemos soñado, hemos planeado, hemos intentado, pero que no hemos logrado que brote y que realmente salgan a la luz. Cuando Dios visita a Abraham y Sara,
es impresionante porque yo siempre traigo a memoria, y ustedes que me escuchan en algunas ocasiones saben que me encanta hablar de Abraham, porque para mí es una inspiración su vejez, o sea, cómo él a los 99 y ella a los 89 se sientan en la orilla de la cama a decir que van a dar a luz porque Dios los visita y les dice, en el tiempo de la vida su mujer Sara va a dar a luz un hijo. Sí, pero tenía 89 ella y 99 él. Y dijo, en 9 meses seguro que va a dar a luz. Y es tanta la revelación de Hebreos que dice que fue por la fe de Sara que ella pudo dar a luz en un tiempo donde ya no se daba luz, ya había dejado de menstruar y demás, pero ya tuvo una fuerza, dice, porque tuvo la fuerza de la fe de la luz. Y es lo del Salmo 92, dice que daremos fruto aún en la vejez, ¿cierto? Que tendremos fuerza. Eso tiene que ver mucho con dar a luz. Y la primavera, pues es indiscutiblemente cuando todo empieza a florecer. No viene ahorita, Walter nos estaba hablando de las temperaturas bajo cero que el continente está viviendo. Eh, pero luego viene la primavera. El invierno ya pasó, ¿cierto? Y llega la primavera y nosotros tenemos que decir, Señor, todo reverdece, todo es lindo, hay colores hermosos, hay flores que brotan, o sea, eso es lo que realmente está en la mente y en el sueño de Dios. A mí me encanta estudiar Génesis 1 y 2 porque es lo que Dios soñó para nosotros antes de la caída. Ahí está la esencia de lo que Dios soñó, de lo que está en el corazón, de lo que está en el diseño original, de lo que está en la mente de nuestro Padre Celestial, es que produzcamos, brotemos, que demos a luz y que haya un florecer, una primavera, un gozo en nuestras vidas. El siguiente texto tiene que ver con Génesis 1:12. Ahí después dice, produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semillas según su naturaleza, y árbol que da fruto, cuya semilla está en él según su género, y vio Dios que era bueno, que era fructífero, que era bueno, es que fue creado para un propósito. Los árboles, indiscutiblemente más adelante dice que estaba el árbol de la vida y todo árbol bueno para comer y todo árbol bueno a los ojos. Y generalmente los árboles tienen que ver con la productividad. Con la productividad, el Señor Jesús cuando habla de la fe como un grano de mostaza, dice que aunque es la más pequeña de las semillas, luego de que da un fruto, y entonces se vuelve la más grande de las hortalizas, los pájaros vienen y se arropan. Esos somos nosotros, árboles frondosos. Cuando Daniel interpreta el sueño a Nabucodonosor, es un gran árbol que ha crecido y bajo sus ramas se arropan las naciones y todos los reinos que habían en ese tiempo, y es cuando Daniel, el profeta, le dice, cuidado, rey, porque tú eres ese árbol frondoso. Y eso yo creo que es lo que Dios tiene destinado para nosotros, ¿cierto? Ser esos grandes árboles frondosos sobre los cuales nosotros demos sombra y otros vengan y se arropen a nuestra vida. Yo creo que ese es el destino marcado, determinado, repito, desde el vientre de nuestras madres por nuestro Padre para cada uno de los seres humanos que Él crea. El tema es que el ser humano nunca lo entiende, o sea, ese es el ataque realmente del enemigo. Yo creo que el mensaje de la Biblia se puede resumir en un plan eterno, divino, hermoso, propósito lindo del Padre Celestial, un ataque del enemigo permanentemente a ese propósito, y luego viene el Señor Jesús a restaurar eso que se había perdido. Ese es el resumen de nuestra vida. ¿Realmente estamos recuperando estos principios de nosotros ser esos árboles frondosos que en fruto el Señor Jesús dice, el Padre es el labrador, o sea, yo soy la vid verdadera, nosotros somos los pámpanos? Entonces, ¿de quién nos estamos nutriendo? De esas raíces de donde nos estamos nutriendo, de quién estamos viviendo. Entonces, viene la segunda palabra de ese verso 12, que ya es una palabra diferente, y es la palabra yaksá. Esa palabra yatzá tiene otro enfoque, y es esta que acabamos de leer del verso 12, y es engendrar
romper, salir arriba, partir, sacar, escapar, alejarse. Todo eso tiene que ver, y algunas de estas definiciones ver con decisiones en nuestra vida. O sea, nosotros tenemos una capacidad, una de las doctrinas que hoy que Satanás ha sembrado en las naciones de la tierra, en la juventud, es no tener hijos, no engendrar, no multiplicar. Algunos, hoy en día está la doctrina de que compran una mascota porque ese es su hijo, la mascota. Porque se quiere romper el engendrar. Luego cuando Dios, siempre reflexiona en cómo Dios manda a producir todo, todo se llene, el universo se llena de animales, de aves, de peces, de monstruos marinos, de todo lo que vemos en la creación, pero al hombre le dice, no, tú tienes que engendrar, porque Dios hubiera podido decir, y que se llene la tierra de hombres, si se hubiera poblado la tierra de hombres y mujeres, pero Dios no lo determinó así. Dios determinó que lo engendráramos y crea el cuerpo del hombre y de la mujer con unos sistemas reproductivos perfectos para empalmar vida, para engendrar vida. Pero también tiene que ver con romper. Muchas personas en su vida productiva tienen que romper. Nosotros tenemos que decirle, Señor, en este tiempo, ¿con qué tengo que romper? Y algo que le enseño a los jóvenes, ¿con quién tienes que romper? Tienes que romper de pronto con estructuras, de pronto tienes que romper con relaciones que no te convienen. La Biblia dice que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Tenemos que romper, de pronto romper con tradiciones. Cuando el Señor le dice a Jeremías que le da una unción para romper, para destruir, para derribar, para arrancar, para desarraigar y luego sí para edificar y para plantar. O sea, nosotros para ser productivos, creo que uno de los grandes retos de este tiempo es con qué y aún con quién yo tengo que romper amistades malsanas que me roban la fe, de unos círculos en los que nos movemos, en donde pues, generalmente Dios a quien va a usar de una forma gloriosa lo saca a un lugar a solas para formarle, edificarle, para luego poder romper con tradiciones, con costumbres, con paradigmas, con conceptos. El producir también tiene que con salir arriba. O sea, hemos estudiado lo que John Maxwell enseña sobre la ley de la tapa. O sea, estamos ahí con tapas y, bueno, ¿cómo rompemos esos límites, esos tapas que a veces están encima nuestro, que lo que Dios quiere es que salgamos, que nos proyectemos hacia arriba? También tiene que ver con partir, o sea, tengo que partir, tengo que salir, que fue lo primero que Dios le dijo a Abraham para que fuera el padre de la fe. Tienes que partir de tu casa, tienes que salir de tu casa, tienes que dejar tierra, dejar tu heredad, porque te voy a llevar a una tierra diferente, porque tú tienes que salir de ahí. Y la palabra hebreo significa cruzar, que él salió, que él partió del lugar de donde Dios le dijo a una tierra que Dios le iba a ir mostrando por el camino. También tiene que ver con escapar, con alejarse, con sacar. Todo eso yo creo que son muchas estructuras son aquellas que nos limitan en nuestra productividad. Y por eso esta palabra y el significado de esta palabra me bendice tanto. Ese Yaksá tiene que decir, bueno, ¿de qué tengo yo que escapar? ¿De quién? ¿Cómo hago para salir? ¿Cómo hago para romper? Para poder alejarme de cosas que de pronto se me vuelven un círculo, un círculo, un círculo. Algunos que escriben sobre finanzas dicen que la gente financieramente entran en algo que llaman ellos la carrera de las ratas y eso es un círculo, giran en círculo y nada se produce, no hay cosas nuevas, no hay proyectos nuevos, no hay dimensiones mayores, porque estamos estáticos, porque estamos ahí enclaustrados, porque generalmente los ataques del enemigo es meternos en cuevas o meternos en cárceles. Por eso cuando viene el poder del Espíritu de Dios siempre será para sacarnos de las cárceles. Isaías 61 dice, para que ungió Jehová, ¿para qué? Para libertarnos de las prisiones, salir de esos lugares, alejarnos, sacar y escapar de quienes tenemos que escapar. Son decisiones. Muchas veces la productividad no se da porque las decisiones no están. Los siguientes dos versículos están en Génesis 20 y 21. Y en Génesis 20 y 21 dice la palabra, dijo
Dios, produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. Creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, eh, que las aguas produjeron según su género otra vez, y toda ave alada según su especie, y vio Dios que era bueno. Entonces aquí viene el tercer significado de la palabra de produzcan. Produzcan, dice ahí, dijo Dios, produzcan qué. Ahora está hablando de las aguas y produzcan los cielos, las aves. Entonces esta palabra es sheretz o sheretz. Y esta me impactó mucho porque tiene que ver con un enjambre, es decir, con una masa activa de animales diminutos que tienen que arrastrarse, moverse, reproducirse. Entonces nos vamos a los océanos y nos vamos a los cielos y entonces vemos esas grandes bancadas de peces. Algunos que conocen la congregación saben que Dios nos ha bendecido porque tenemos una congregación joven, una congregación, bueno, llaman hoy en día muchos jóvenes, es una generación de cristal, muchos jóvenes son de la ciudad. Entonces, yo estudio hotelería, entonces siempre les hablo de los pescados, porque Dios nos dice que seremos pescadores, porque Dios nos compara al Señor Jesús con eso. Y yo les digo, no sé si ustedes alguna vez han comprado un pez y le han sacado los huevos al pez y han preparado algunos huevos revueltos con huevos de pescado. Eso, algunos, el caviar es eso, ¿cierto? Y cuando tú solo abres un solo pez, tú ves miles y miles y miles de huevos dentro del vientre de un pez, ¿cierto? Eso se va a multiplicar en miles de peces. Entonces vuelvo al diseño, vuelvo a la mente, y la mente, el diseño de Dios es miles y miles y miles y miles. Hace años tengo una promesa del Padre, dice en Ezequiel, la promesa para los hombres dice que será tan grande la multitud de hombres que no se podrán contar, que serán como las ovejas en el día de la Pascua en Jerusalén, que en ese tiempo eran más o menos 250,000 ovejas que se sacrificaban en esos días. Entonces tú escuchas estas cifras y esas cifras te llevan a pensar en miles y miles y miles, pero que hay algo que tiene el pez, es una agilidad para moverse. ¿Qué es lo que le roba la productividad a muchos seres humanos? La incapacidad de moverse. Hay un verso que siempre me impacta, que está en Jeremías 3, que dice que a raíz de la confusión, por eso me encanta hablar de la claridad, pues a raíz de la confusión, nuestros padres perdieron sus animales, sus tierras, o el miedo paraliza, o el temor paraliza. Entonces, uno de los problemas de la falta de productividad es no movernos, no ser ágiles, no reproducirnos, que eso es algo también que uno tiene que como papá, eh, como líder, sea ministro, sea predicador, sea empresario, sea profesional, siempre tenemos que preguntarnos, ¿yo en quién me estoy reproduciendo? Uno de los temas que le dicen a Eliseo es que, bueno, Eliseo fue muy ungido por Dios, y hizo el doble de los milagros, pero se llevó la unción al sepulcro, porque cuando el último milagro es que estaba ya en la tumba y allá cayó la unción, o sea, ¿en quién nos reproducimos? Cuando Elías, Señor lo arrebata al cielo, tenía una escuela de profetas, o sea, tenía una escuela donde tenía 50 profetas. El primer diseño de Dios con nosotros es a quién le estamos enseñando lo que Él nos ha enseñado. O sea, por eso pienso que el tema en Dios de la reproducción siempre tiene que ver con generaciones, porque yo tengo que estar pensando, yo en quién me estoy reproduciendo. Mi pastor fue un hombre de mucha fe y él siempre nos enseñó algo muy lindo y él decía, desde el primer día del ministerio del Señor Jesús,
Él sabía que tenía un tiempo limitado para tener unos discípulos y luego regresar al Padre. Y desde el primer día no se preocupó por las multitudes, sino se preocupó por formar unos discípulos. Tenía 12, luego dice, envió otros 70, dice el libro de Lucas, y luego dice que había 120 que permanecieron en el aposento para recibir el derramamiento o su bautismo que él les había prometido del Espíritu de Dios. O sea, él siempre pensó en quién me reproduzco. Pablo a Timoteo le enseña en una sola frase un principio para 4 generaciones. Él le dice, lo que tú has visto de mí en la primera generación, Pablo, tú, hombre de Dios, Timoteo, busca a otros hombres que sean capaces y idóneos de enseñar a otros. O sea que nuestra mente de productividad siempre tiene que pensar, hay personas que dicen, no, esto es mío, esto Dios me lo dio, esto es para mí, casi que es un secreto como la fórmula de la Coca-Cola, y nadie nos reproducimos. Y entonces, ¿por qué Dios dice que tenemos que movernos, ser ágiles como peces? Somos pescadores, pero también tiene que ver con esos bancos de peces. Yo a veces veo esos documentales donde hay una ballena que abre su boca y viene un banco de peces, pero miles y miles y entran en la boca de la ballena. Y entonces tú ves a miles y miles de peces y dices, eso es lo que Dios está hablando. Dios está hablando de enjambre, Dios está hablando de una masa activa que se mueva y tenemos que tener todos los días una mente, una imagen, cómo es un banco de peces, o sea, cómo son, cuántos son millares de millares. Por eso aún en el cielo lo adoran millares y millares. Entonces, esas 3 palabras, como parte de lo que Dios empezó a hablarme, de lo que es la productividad y hasta aquí espero que Dios nos esté dando como una muestra. Yo siempre digo que cualquier tema en la Biblia, lo primero que tenemos que preguntar, ¿es principio bíblico? ¿Es de Dios esto? Entonces siempre busco el fundamento, o sea, ¿es esto de Dios? Y cuando encuentro esto de la productividad, estas 3 palabras que me traen, a mí me han traído tanta revelación, entonces digo, Dios, sí es tu propósito. Entonces, todo lo que Dios crea, en Génesis 1:2 tiene un principio de productividad. Pero entonces luego viene la pregunta, bueno, ¿y en qué áreas Dios quiere que yo sea una persona productiva? ¿Mm? ¿Cuáles son esas áreas del ser humano en las que yo debo ser productivo? Porque a veces cuando se habla de productividad se cree que se habla de plata, de dinero, de finanzas. Y el otro día escuché una frase muy irónica que dice que hay gente tan pobre que lo único que tiene es plata. Por eso, porque a veces se cree que la productividad está exclusivamente centrada en las finanzas o en atesorar dinero o en comprar propiedades. Yo creo en la bendición financiera y en los bienes materiales, pero no es el único área. Entonces vamos a Tesalonicenses. El texto de Tesalonicenses nos da en la primera carta de Pablo a Tesalónica, el capítulo 5 verso 23, ya al final de la carta dice, y el mismo Dios de paz santifique por completo. Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible la venida o hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces aquí hay un principio muy lindo. ¿De qué nos tenemos que preocupar? ¿Cuál fue la instrucción del apóstol? Pues la instrucción es que somos un ser completo en Dios, que tenemos que ser personas integrales y que todo el ser tiene que ser completo. Les he hablado en muchas ocasiones sobre el cuerpo, porque el cuerpo a veces lo descuidamos y ahorita vamos a hablar de ese tema. Pero el espíritu, el alma y el cuerpo tienen que ser guardados irreprensibles. O sea, creo que ese es como la meta, el instructivo, así como la comisión del Señor Jesús, ve, vayan y hagan discípulos, pues esto es una instrucción hasta el final, ¿hasta cuándo? Hasta que Jesús venga. Y que lo que tenemos que ser unas personas integrales, o sea, el espíritu, el alma y el cuerpo tienen que ser guardados irreprensibles. Entonces, vamos a la primera área, porque como siempre con los predicadores
del Evangelio eterno, el tema es el tiempo. Entonces vamos aquí a estas áreas. Y conforme a lo que la carta a Tesalónica, la instrucción es el espíritu. ¿Mm? El espíritu, la vida espiritual. Entonces, siempre me gusta aclarar de la vida espiritual porque hoy en día las personas que hacen yoga y tienen meditación profunda y todo eso también son espirituales según ellos. Entonces, ¿qué define la Biblia como una persona espiritual? Bueno, Romanos 8 es un capítulo espectacular para ver la vida de un hombre y una mujer espirituales. Ahí habla Pablo del hombre, del espíritu, de la mujer, del espíritu. Pero básicamente yo quería hacer esta reflexión en el área espiritual. Lo primero, el temor a Dios. La segunda, la comunión. Y la tercera, la cosmovisión bíblica. Lo primero, el temor a Dios. Yo creo que ahí tenemos que crecer. O sea, el ser humano, aún muchos que se llaman cristianos, ¿sabes? De las muchas equivocaciones es que no andan en temor a Dios. Andan en temor a que lo miren, a que el pastor, a que el líder, a que el esposo, a que la esposa, los hijos, a que el papá, a que la mamá, el empleado, a que el jefe, y tienen un temor al hombre, tanto que Jesús dijo, no temas lo que puede hacer el hombre. O sea, el temor a Dios es nuestra columna en el caminar con Dios. Y si todos estudiamos la Biblia, en Deuteronomio hay unas frases específicas que dice, porque tú temerás, que tu temor sea Jehová. Salomón dice que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Es temor determina el momento. ¿Por qué se lucha tanto en las congregaciones para que la gente se afirme? Que es lo que nosotros decimos, o realmente se convierta, se consolide. Es porque venga el temor a Dios, que lo que antes le hacía, pues tenga temor de hacerlo. ¿Qué tipo de páginas yo estoy visitando en la computadora? En qué tipo de aplicativos tengo? O sea, qué tipo de conversaciones tengo, qué tipo de pensamientos tengo, cosas que nadie de pronto ve, pero Dios está viendo todo. Entonces, yo creo firmemente que la productividad en el ser humano empieza con un despertar del espíritu. Por eso Pablo dice que no apaguemos el espíritu. O sea, y esa llama del espíritu, por eso habla Pablo de la comunión. He estado enseñando en estos tiempos sobre modelos de oración. Y cuando enseñamos, por ejemplo, el modelo de oración del Padre Nuestro, lo primero que el Señor Jesús enseña, entren, cierren la puerta ahí a solas con el Padre. Y eso requiere tiempo. Una productividad espiritual. Pablo escribe a los romanos y dice en cuanto a las cosas del espíritu, tienen que ser fervientes en el espíritu. Tiene que haber una pasión en el espíritu. La exhortación en Apocalipsis a una de las congregaciones es, tú no eres ni frío ni caliente, o sea, ¿y por qué? Porque esa llama se deja apagar y se deja apagar esa llama porque requiere tiempos a solas con Dios para medirnos ahí en esa comunión con Dios. Ahí es donde realmente se despierta una vida espiritual genuina con Dios. Y lo tercero es que tiene que haber una cosmovisión bíblica, porque muchas personas tienen tiempos de oración y se les vuelve un monólogo de peticiones y descargos, y entonces voy delante del trono, hago mis descargos, lloro, clamo, gime, que todo eso es válido porque está escrito en la Biblia que hay que hacerlo, pero y luego tú vas a la palabra, porque hay un verso que dice que solo la palabra convierte el alma. ¿Qué es lo que empieza la palabra a hacer? A cambiarme mi mentalidad, porque ¿cuál es el pensamiento del hombre? Tal es él. Entonces, la vida espiritual tiene que ver con una cosmovisión bíblica. Yo siempre digo a las personas, busca una Biblia, tenga una Biblia y leamos la Biblia. Y tú me dices, ¿está en tu Biblia como en mi Biblia?
Ok, entonces no es lo que tú piensas, ni lo que yo pienso, ni lo que tú dices, ni lo que yo digo. ¿Qué nos dice Dios en su preciosa palabra? ¿Por qué no la dejó escrita con puntos, con comas, con incisos que el Señor Jesús dijo, ni una coma, ni una tilde se podrán quitar, nada se podrá añadir, vendrá, dice Apocalipsis, maldición a quien añada y será borrado del libro de la vida a quien le quite esta palabra? Significa que un despertar y una productividad espiritual tienen que ver con la cosmovisión bíblica que tenemos que adquirir. Tenemos que ser personas productivas en lo que la Biblia dice, no en lo que a mí me parece, no en lo que yo creo, no en lo que pienso, porque el principio de la guerra espiritual, cuando Pablo le escribe a los Corintios, es que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando todo argumento y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo nuestros pensamientos a la obediencia al Señor Jesús, que es la palabra que se hizo carne. Entonces, ¿cuál es la verdad, el verdadero crecimiento? Temor a Dios, comunión, intimidad, para que esa llama arda, ese fuego del Espíritu, esa estar a solas, cuando Isaías dice que me levantaré mañana tras mañana para oír tu voz, y Padre, dame lengua de sabio para fortalecer al que está cansado. Solamente se logra con una vida de comunión, de intimidad, de tiempo. Pero además de esa comunión y además del temor a Dios, viene algo que para mí es súper relevante, y es la cosmovisión bíblica. ¿Qué visión tenemos de la vida? La siguiente área es la vida emocional. No solamente la pandemia, bueno, el tiempo de la pandemia disparó eh, las depresiones, disparó la venta de antidepresivos. Muchos hombres y mujeres de Dios dolorosamente cayeron en crisis emocionales. Eh, a mí siempre me gusta comparar las culturas porque vivimos conforme a la cultura donde crecimos. Nosotros, en el caso de los colombianos, si nacimos en una ciudad, si nacimos en un departamento, en un estado específico, así como en las diferentes naciones, México, Estados Unidos, España, Argentina, Venezuela, cada lugar donde nacimos nos marca una cultura, y la cultura tiene que ver con la forma de ser. Aquellos son gozosos, aquellos son alegres, aquellos son muy bravos, aquellos son muy no sé qué. Definimos la vida emocional de las personas. O sea que yo veo que, y cuando comparo las culturas, ahorita que Walter estaba hablando de las temperaturas en Rusia, a mí me impacta cuál es la vida emocional de ellos, ¿no? Por ejemplo, la noticia de las tempestades de nieve que han habido en Estados Unidos, pero la gente sale en sus carros, que son unos duros para manejar, con carreteras llenas de hielo, o para más aterrador que día, ver esos pilotos de avión aterrizando en unas pistas congeladas. Yo decía, estos son unos duros. O sea, nosotros, los latinos, vivimos cuando llueve, no se sale. Cuando llueve, se deprime, la gente dice, ay, no, este día está muy frío, yo como que estoy como desanimado. Y entonces nos volvemos unas personas improductivas solo por un estado de ánimo. Falla la productividad solo porque nos acostumbramos a que vivimos emotivamente. Aún en las decisiones con Dios, somos de picos altos y picos bajos. El mes de enero es el mes de muchos propósitos. Un pastor de la congregación me decía, mi hermano le dio la melancolía el 31 de diciembre y me dijo, no, mi hermano, que ahora sí yo me voy a comprometer con Dios. Y entonces muchos gimnasios hacen paquetes de ofrecer programas de gimnasio en enero, porque somos de emociones y vivimos emocionalmente, pero eso no nos vuelve improductivo. ¿Qué tal la gente amargada, malgeniada, profesionales muy capaces, gente con talentos, gente con llamado, pero que nunca sanó las heridas de su corazón? Comían hiel de amargura, están llenos de enojo, entra el orgullo, entra la soberbia. Todas esas cosas que entran a las emociones son las que nos van a hacer daño para nuestra vida productiva, como Dios quiere que seamos unas personas productivas, como ya lo vimos en Génesis. Esa vida emocional, tenemos que sanarnos, tenemos que ser establemente emocionales, tenemos que perseverar. Hay gente que
Dice Santiago, es como la ola del mar, de doble ánimo, que nunca van a lograr nada, lo sentencia el apóstol. Dice, no van a lograr nada porque viven ahí de emociones, la falta de perseverancia, de constancia, tantas cosas, buscan un trabajo, buscan otro, pican aquí, pican acá. Emocionalmente, la juventud con la que trabajo, les hablo, se enamoran 6 veces al año de la mujer de su vida. O sea, ¿cómo? ¿Cómo le haces tú para andar en esos brincos emocionales, sentimentales? Porque la vida emocional no ha sido sanada. La tercera área, para seguir avanzando, es el área física. Y el área física también dice, digo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Y el cuidado de nuestro cuerpo. Que Dios, Rey de todo el universo, haya determinado habitar en mi cuerpo y determinar que Dios sea su tabernáculo, su templo. Entonces encuentro en la palabra que nos dejó leyes para obtener una salud física, para tener una fuerza, un vigor, del buen dormir, del reposo, de ese cuarto mandamiento que siempre se nos olvida, y por eso Éxodo 20 comienza el cuarto mandamiento diciendo, acuérdate, acuérdate, acuérdate que del día de reposo, el Señor Dios, ahí está, si el séptimo día reposó Dios, como dejándonos un diseño, nuestro cuerpo Él lo creó a su imagen y semejanza, 6 días trabajarás, tienes que parar un día, hay gente que se cree tan autosuficiente que nunca para y no solamente para las vacaciones, el diseño del reposo es semanal. ¿Qué tal el reposo en las noches, en el dormir bien? Un médico hace poco me decía, usted sabe, pastor, que muchas enfermedades como el Alzheimer son frutos de que la gente no duerme bien. Y él me explicaba que nuestro cuerpo se llena de toxinas, de muchas cosas. Y entonces dice, entonces tú duermes, yo entro a tu cuerpo y le hago un barrido. Yo creo en tu cuerpo, lo que yo activé en tu cuerpo para hacerle aseo. Y él me decía, haga de cuenta que usted tiene un auditorio, unas oficinas y contrata unas personas para hacerle aseo, y las personas dicen, yo me demoro 7, 8 horas para hacerle aseo a la oficina o al auditorio. Y usted llega y dice, no, hágala en 3 o 4. Y él dice, pues entra y está medio hecho el aseo. Entonces, con, con productividades improductivas físicamente. Físicamente aprendí mucho del doctor Cho, que llegó a tener 1 millón para abajo hasta que me morí, casi me muero, me desmayé, me desangré de las úlceras, del estrés, sangraba en la tarima hasta que un día por 9 años Dios me llevó a una cama y fue cuando vino un crecimiento. Tienes que aprender a descansar, tienes que aprender a comer bien, tienes que aprender a cuidar tu cuerpo. Y me llegó algo muy lindo de los memes que todo el día, yo bendigo a las personas que hacen memes porque lo hacen reír a uno. Dice, tú no estás viejo, lo que tienes es que estirar. Y entonces mandan unos ejercicios para uno adquirir estiramientos porque el cuerpo se va encogiendo. Y el médico con el que hablaba me decía, usted sabe que el ser humano, dice, oye, es verdad que uno se va achicando a medida que van pasando los años, eso es lo que han dicho. Y él dice, no, hay personas que crecen. Le dije, ¿cómo crecen? Dijo, por la cantidad de agua que toman, porque las vértebras se van lubricando y entonces la gente puede crecer. Y son tipo de cuidados de los cuales la Biblia nos habla. La siguiente área sería, y en el área material, pues son pues, los bienes, las riquezas que están en la Biblia. Bienes y riquezas hay en su casa, dice la promesa. Y tenemos que ser el mensaje para nuestro pueblo, para nuestra gente, tiene que ser de cómo prosperan materialmente. De las palabras que más me impactaron cuando yo me llegué a los pies del Señor hace 30
años, fue, y tenemos la cultura de tener muebles viejos, raídos, ropa vieja, la comida vieja, todo. Y yo creo que la vida productiva nos tiene que retar. Hay personas que nunca tienen electrodomésticos que les hagan tener una vida más placentera. Cuando estudié un libro sobre economía bíblica, dice que Dios puso recursos naturales. A esos recursos naturales había que agregarle la fuerza del hombre, pero también además de la fuerza del hombre habría que añadirle tecnología y la fórmula era como una fórmula matemática o química, el igual sería prosperidad. Cuando nosotros comparamos las naciones prósperas, es que son naciones más industrializadas, y Diana, cogen los basura en mar, donde llega un carro y el recoger de la basura las mamás antes tenían que lavar con la mano en un lavadero, en una piedra, todo ese trabajo físico porque no habían bienes materiales. O sea que tenemos que llevar al... Hola, te fuiste un momentico, pero ya volviste, José. ¿hasta dónde se escuchó? Hasta que empezaste a hablar de cómo se lavaba antes con tanta dificultad y ahora ya. Ok, entonces estaba hablando del tema material. Entonces, a nuestra gente tenemos que motivarles al emprendimiento, a su vida financiera. Algo gracioso que el otro día aprendí es que los colombianos tenemos un dicho y es que Dios estire las finanzas y estire el salario. Y yo le decía, ya no estira más, ya tenemos es que decir que por qué no lo multiplica, lo aumenta, porque ya no estira, ya para dónde más, o sea, los precios suben, usted lo que tiene es que tener una mente productiva para producir finanzas, para que su vida sea diferente. Y para terminar, porque sé que ya ha corrido el tiempo, pues la quinta es el área intelectual, que creo que para nuestra gente y para nuestras vidas tiene que ser un área muy importante. ¿Y por qué importante? Porque las cifras estadísticas dicen que una persona cuando estudia algo, una profesión, un oficio, luego por años nunca vuelve a estudiar nada. Nunca se capacita en nada nuevo, en nada nuevo. A mí me impactó hace muchos años atrás, fui a una conferencia sobre este ministerio de Haggai. En ese tiempo el que fundó Haggai tenía como 85 años de edad y lo que más me impactó del testimonio de él es que tenía 85 años de edad y había acabado de empezar a estudiar chino, mandarín, porque quería estudiar mandarín, había sido un sueño de su vida y a los 85 años estaba estudiando. Creo que eso es un reto que tenemos. Nuestra gente no lee, en promedio no lee, no se capacita, no renueva sus conocimientos, tanto que ahora están tratando de hacerle tipos exámenes del IFES a los profesionales porque se vuelven de un momento a otro obsoletos, porque por ejemplo en el área tecnológica cada mes la tecnología es renovada totalmente. Entonces estamos en una cultura donde la productividad intelectual no está. La gente muy operativa, la gente nunca vuelve a crecer, nunca vuelve a estudiar. Y algo que dice la Biblia es que el pueblo crece porque le falta conocimiento, le falta estudio. Entonces llegan con esa incultura, esa falta de productividad en su vida intelectual al reino de los cielos y no saben que el reino de los cielos es de estudio, que el reino de los cielos es de inteligencia, que el reino de los cielos es de conocimiento, que el reino de los cielos es de
y estudiar y estudiar y estudiar y capacitarnos y ahí la gente pierde su productividad. Mucha gente pierde oportunidades laborales porque no habla un segundo, un tercero, un cuarto idioma, cosas que en Europa cuando se gradúan de bachillerato salen con 3 idiomas. Entonces, pues por eso la gente no se vuelve productiva. Y por último, no por ser la última, deja de ser la más importante, una productividad familiar. Todo se rompe por las casas y se le olvida su casa, se le olvida su familia, se le olvida lo que es la armonía familiar, la coinonía, el gozo, la paz, el chalón, el compartir. Y a mí me impacta cuando yo estudio la Biblia que Dios todo lo manda a uno a la casa y a terminar en casa. Cuando Pablo lee la instrucción de los requisitos de un obispo, yo me río siempre porque yo había acabado de terminar de estudiar el Instituto Bíblico y entonces estaba feliz. Y entonces un día me puse a estudiar los requisitos de un obispo y dice, el hombre que anhela obispado, buena obra desea, que sea marido de una mujer, es bien chistoso, no dice aquí que tengo que ir al instituto a que cuida a mi esposa a mis hijos. Entonces, creo que la vida familiar nos da un gran soporte, crear hijos sanos, crear generaciones sanas y ser productivos en la familia. Pues básicamente era eso, Walter, y todos gracias por la oportunidad nuevamente, por la honra que me dan de compartir con ustedes esta reflexión.